Yo no creía que iba a haber un golpe realmente, no creía que los militares iban a ser capaces de organizarse de forma suficientemente coherente para que hubiera un golpe. Pero el día 11 de septiembre me llamó un colega, yo estaba en mi casa todavía porque yo nunca he sido tempranero, y me dijo, parece que se está desarrollando un golpe, se retiró la flota norteamericana que estaba haciendo ejercicios con la Armada chilena, se retiró, lo cual nunca ocurre, y los, no sé, no sé qué cosa, y los regimientos estaban siendo cerrados, cosas así. Entonces nos vinimos a la facultad. Y yo recuerdo mi vivencia personal de ese momento. Yo estaba en esta torre, aquí en este mismo edificio. El día 11 de septiembre yo había llegado más temprano que otros días a una clase que empezaba a las 8:30. Y yo estaba solo en una sala de clase que estaba en el tercer piso de esta torre. Y mi visión, mi recuerdo de ese momento fue de escuchar a alguien que bajaba por la escalera muy rápido, iba corriendo por la escalera y iba gritando que había un golpe militar. Estaba avisándole a todos los ocupantes del edificio que había un golpe de Estado. Me acuerdo muy bien que usaba esa palabra, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Y escuché cómo pasó y siguió para abajo. Y entonces en ese momento me di cuenta que había llegado el momento. O sea, todo eso que estábamos esperando, que ocurre de repente, llegó el momento. Y mi reacción fue cruzar la calle Blanco, y dirigirme a mi oficina, que tenía en el tercer piso del edificio de Geofísica, que es el edificio que está al lado del casino, por la calle Blanco. Y ahí me encontré con académicos, compañeros y funcionarios que estaban agrupados en torno a la radio que teníamos ahí en ese lugar. Había una radio que estaba siempre esa radio sintonizada en una sola emisora que emitía música clásica, y por eso estaba la radio ahí. Pero obviamente estaban todos escuchando las noticias del golpe y los comunicados. Y ese fue un momento tremendo, de tremenda tensión. Bueno, el mismo día 11, entonces yo vivía muy lejos, vivía en Renca, muy lejos. Entonces, lo típico que pasa cuando uno vive lejos es que llega muy temprano. Y yo entonces trabajaba en la facultad, era ayudante en el departamento de matemáticas y era ayudante de investigación en el centro de computación. Y entonces yo llegué muy temprano y ni me enteré, porque yo llegaba como a las 7, pasaba a las 7, bueno, todavía lo sigo haciendo, entre paréntesis. Llegué como a esa hora. Y entonces me fui a mi oficina. Mi oficina estaba en el subterráneo del edificio de química, donde ahora hay una parte del departamento de minas. Bueno, y me puse a trabajar y me llamó la atención que no llegaba nadie. Empezó a pasar las horas, eran más de las 8:30, no llegaba nadie. Todos mis compañeros eran como yo, estudiantes, así que como a esa hora llegaban. Entonces se me ocurre salir, porque me encontré muy raro. Y me encuentro que toda la gente era muy agitada, corría de un lado a otro, que algo pasaba. Y afortunadamente me encuentro con un compañero de estudio. Yo en esa época, para ser bien franco, era simpatizante del gobierno de Salvador Allende, pero no militaba en ningún partido, qué sé yo. Y este compañero mío sí era militante y habíamos trabajado en algunos trabajos voluntarios juntos. Y me explica, pues me dice, oye, si lo que pasó es que hay un golpe y bueno, hay que ayudar aquí, así que ven conmigo, qué sé yo, tenemos que ir a la puerta porque se está organizando la defensa de la facultad. Bueno, al comienzo, por supuesto, la situación era un poco incierta, así que no era raro organizar este tipo de cosas, una especie de defensa, porque habían habido tomas y qué sé yo, así que no era tan raro. Así que ahí estuve con este compañero y otro, un lote no muy grande, y mientras en algunas salas de la facultad se realizaban reuniones de las distintas juventudes, porque en la facultad en ese entonces había mucha efervescencia política y estaban todas las juventudes de los partidos que componían la Unidad Popular, por ejemplo, y las juventudes de los partidos también opositores a la Unidad Popular. Como yo no era militante, no fui a una de esas reuniones, que eran un poco más bien
relativamente cerrada. Y yo me quedé ahí en la puerta, tal como me dijo mi compañero, así muy, muy obediente, me quedé ahí en la puerta, hasta que ya un par de horas después no pasaba nada, salvo que mucha tensión, se veía pasar patrullas militares por la calle y por tanto el peligro era que en algún momento quisieran entrar a la facultad. Pasamos algunas horas ahí, ya serían, no sé, tipo 10:30, 11 de la mañana, y llega un dirigente, un estudiante que era dirigente, y nos dice: oye cabro, la cosa es muy, muy delicada, así que les recomiendo que se vayan a su casa. El día del golpe yo me vine para la facultad, por supuesto, y en la puerta me recibió un dirigente de la Juventud Comunista, yo militaba en la Juventud Comunista, de la dirección de estudiantes comunistas, y entonces me pidió que yo me hiciera cargo de la organización en la facultad. Entonces yo asumí inmediatamente la dirección porque era el más antiguo, digamos. Entonces me asumí la dirección de todo lo que se hizo ese día. Ahora, y ese día, de acuerdo a un plan que teníamos, por supuesto, los estudiantes toman control de la facultad y inmediatamente tomamos control de todos los vehículos de la facultad y también de algunos elementos que eran importantes en una eventual resistencia, digamos, al alzamiento, que eran, por ejemplo, aparatos de radio, productos químicos, en fin, una serie de cosas así. Entonces, y preparamos todo, lo teníamos cargado en los vehículos y listos para llevarlo a los lugares donde teníamos asignados previamente para que estuviéramos acuartelados. El día del golpe se llevaron máquinas de escribir, toda clase de papel, ramas de papel para la resistencia, decían, ¿eh? Pero cuando yo vi que de la biblioteca estaban sacando nuestros fotocopiadores, yo los atajé y no los dejé sacar. Dije: esto es propiedad del departamento de física, ustedes no se lo sacan ni... No sé cómo habían abierto además la biblioteca. Vivía con mi esposo ahí en San Ignacio, y que no es tan lejos, frente a los arsenales del ejército. Y en la mañana, bueno, pusimos la radio tomando desayuno y nos dimos cuenta que estaba pasando algo raro y nos demoramos en venirnos, y finalmente cuando ya nos convencimos de que había un golpe en serio, decidimos venir a la facultad y nos vinimos caminando. O sea, la verdad es que fue bien triste. Yo en esa época tenía una citroneta y las calles aquí cerca eran un poco distintos de ahora, y pasé entonces frente a estos regimientos que hay aquí en blanco al fondo, hacia acá. Eso ahora no se puede hacer. Y yo, que había pasado por ahí 1000 veces, siempre estaban abiertos y con guardias afuera. Pues esta vez, por primera vez, estaban cerrados, herméticos. Y nos instalamos justamente aquí, pero esto tenía una estructura diferente. Y podíamos salirnos por la ventana por fuera sin mirar. Y escuchábamos por mucho rato disparos adentro de los regimientos. ¿Qué estaba pasando ahí? Eso nunca lo ha dicho nadie. Nadie ha dicho que hubo disparos dentro de un regimiento cerrado. No lo he leído muchas cosas y nunca he escuchado nada sobre eso. Comenzaron a pasar automóviles civiles con tipos con metralletas mirando para todos lados. Yo creo que era la policía civil. Un español que era como profesor invitado, era como un técnico y trabajaba en sismología. Y esa persona, que su padre había muerto, había sido asesinado durante la Guerra Civil Española, un republicano, como que él en ese momento visualizó que todo eso que su padre y su familia vivió en la Guerra Civil se venía ahora a Chile. Y realmente estaba muy emocionado pensando, y creo que lo que esa persona dijo ocurrió exactamente. O sea, ahora viene el fascismo, se va a instalar en Chile. El día del golpe fuimos un grupito de 3 o 4 a decirle al decano
que me parece que era Karl Sulnich, que nos estábamos tomando en la facultad. Él nos miró con pena más bien, ¿eh? Y nos dijo: tengan mucho cuidado con los militares, son peligrosos. Sobre todo el comentario que hice. No fue, o sea, él no tenía más que escucharnos, porque no nos iba a decir no se la tome. No tenía sentido eso. Tuve que hacer el recorrido para ir a dejar a varios conocidos míos a sus casas. Tuve que ir hasta la Gran Avenida, con varias detenciones en distintas partes en que los soldados querían revisar sobre todo la maleta del auto, ¿no? Esperaban encontrar armas. Yo vivía en esa época prácticamente en el centro, muy cerca del Cerro Santa Lucía. Es en un edificio justo en la esquina de Miraflores con Agustina. Y desde ahí escuché el bombardeo de La Moneda, escuché la pasada de aviones, escuché las bombas. Antes de eso se escucharon muchos disparos por diferentes lugares, ¿no? Poco a poco el centro se fue desocupando, vaciando de gente, y después uno miraba por la ventana del edificio, lo que se veía, calle desierta, sin tráfico, algunos carabineros o algunos soldados en algunas partes, armados por supuesto, y se escuchaban disparos. Eso fue todo cerca del golpe. Ya después, también escuchando por radio, supe más detalles del golpe, escuché también algunos de los discursos de Salvador Allende. Teníamos encendida la radio Magallanes, que era la única que nos daba información. Todas las demás habían sido tomadas o acalladas. Y vinieron del Departamento de Electricidad a decirnos que habían logrado sintonizar la frecuencia de los aviones de guerra. Y que un piloto decía: ya boté la antena tal y la antena tal y la antena tal de las radios tales y tales, pero no sé dónde está la antena de la radio no sé cuánto, que era la única que nosotros podíamos escuchar en ese momento, que transmitía todavía cosas que no eran golpistas. Fueron momentos muy, muy especiales, muy único, de vivir ese instante en que uno ve cómo el país se derrumba. Desde mi ventana en ese edificio yo podía ver, porque no habían edificios altos en el centro de Santiago. Los únicos edificios altos en el centro de Santiago eran los edificios al lado de La Moneda, lo que se llama el barrio cívico. Y por tanto pudimos ver desde la ventana toda la secuencia del bombardeo, los aviones bajando sobre La Moneda, el humo que salía. Y recuerdo muy bien esa imagen, que es una imagen y un recuerdo que veíamos los aviones como bajaban, veíamos salir los cohetes, veíamos el humo que emergía de La Moneda, y unos segundos después escuchábamos el impacto. O sea, el tiempo que demoraba la onda de sonido en llegar. Y muchas veces, porque hubo muchas pasadas. Y ver cómo de las ventanas del barrio cívico se veían los disparos, porque hubo enfrentamientos en ese lugar. Pero comenzaron a pasar los bombarderos, los Hawker Hunter creo que se llamaban. Picaban hacia La Moneda y subían, pero no hacían nada. Eso lo hicieron muchas veces. Venían del norte, allá, bajaban, La Moneda está ahí, y volvían a subir. Y esta química no pudo sostenerse las piernas y se fue agachando, y pero en el suelo llorando. Era terrible, era muy impresionante. Hasta que finalmente comenzaron a disparar. O sea, fueron 3 veces, me parece. Unos disparos, unos cohetes salieron de unos aviones que picaban, y comenzó a salir un humo negro lento, ¿sí? O sea, eso significa baja temperatura, incendio quemándose madera, papel, cosas así.
después otros cohetes que eran claramente más poderosos, de nuevo, y por último, tercer cohete. Y ya ahí se produjo una columna de humo gris muy rápida, eso significaba altísima temperatura en la unidad. No había tantos edificios en este barrio, de modo que nosotros podíamos darnos cuenta exactamente. La armonía misma no la veíamos, pero sí me veíamos el Ministerio de Defensa. Y veíamos las ventanas del Ministerio de Defensa como salían nubecitas de humo. Esto era disparos de gente del gobierno que estaba disparando contra los militares que estaban abajo. Bueno, vimos desde acá el bombardeo de La Moneda, escuchamos las noticias, escuchamos el último discurso de Allende. Fue una cuestión muy impresionante realmente, y había muchos estudiantes en la facultad. Fundamentalmente eran todos partidarios de la Unidad Popular. Entonces, cuando ya se decidió evacuar la facultad, ya se vio que aquí no había ninguna posibilidad de resistencia alguna. Hasta ese momento no se veía ningún alzamiento de algún regimiento leal. El presidente estaba muerto. Entonces decidimos evacuar la facultad y sacar todas las cosas de la facultad. Entonces efectivamente lo hicimos, y yo era el que manejaba las direcciones donde tenían que ir los distintos vehículos. Entonces estaba en la puerta y a uno le daba verbalmente la dirección, y inmediatamente botaba el papel, lo rompía. Bueno, y después al siguiente hacía lo mismo y salía otro vehículo que iba a otra dirección, y a veces, por supuesto, iban dos vehículos a la misma dirección, que era un poco más grande, pero en general iba un vehículo a uno. Bueno, y efectivamente salió el último vehículo, bueno, y yo decidí irme a mi lugar al que me correspondía a mí, digamos, que era algo aquí por aquí cerca, en el barrio. Bueno, y el toque de queda empezaba muy poco después. Entonces, de haber sido las 3 de la tarde, una cosa así, suponte el toque de queda, el primero que hubo fue a las 4. Entonces yo llegué al lugar, y en el lugar lo único que vi fue gente que estaba descorchando botellas de champaña celebrando el golpe. Que no eran todos los edificios, pero había 2 o 3 departamentos que estaban haciendo eso. Bueno, y el lugar que a mí me habían dado no existía, estaba mandada la dirección. Entonces me quedé en el aire, no sabía qué hacer, y el toque de queda era muy poco después, y por lo tanto me fui al pensionado de ingeniería. Y el pensionado de ingeniería estaba en República, y inmediatamente los compañeros me acogieron y me dejaron ahí, digamos, hasta el toque de queda. Pero después se cambió, dieron un segundo plazo, digamos, entonces se puso un segundo toque de queda 2 horas más tarde. Entonces me acuerdo, fíjate, que se acercó a mí el compañero que era el presidente del pensionado, un compañero muy extraordinario, que después él fue un ingeniero muy destacado. Él creó una empresa de asesorías mineras, que la vendió a una empresa transnacional. Es realmente un ingeniero de primer nivel, y un hombre que en ese día mostró su temple. Es un hombre extraordinariamente sensato, valioso, valiente. Bueno, y él se acercó a mí y me dijo: mira, Manuel, me dijo, es mejor que tú te vayas, porque esto lo van a allanar seguro, y nosotros vamos a estar acá, y si te encuentran a ti, te van a ligar. Entonces, y por lo tanto, decidimos que yo me iba, y yo estuve de acuerdo con él, y me fui. Ahora, efectivamente después llegó la policía, y lo que hizo este compañero fue que él dijo: yo soy el jefe aquí, y asumió toda la responsabilidad, y efectivamente chequearon a todos los que estaban, comprobaron que eran los mismos que vivían ahí, y por lo tanto no pasó nada. O sea, realmente él se portó, pero muy bien. Ahora, yo hasta el día de hoy, el otro día me lo tomé en un avión por ahí, él venía de su trabajo, yo venía a una actividad contra la AFP, venía hippie, y me acuerdo que veníamos juntos en el avión. ¿Para qué te digo? O sea, la amistad que tenemos hasta este momento y el respeto que nos tenemos es muy grande. Bueno, después partí al segundo lugar y no sabía dónde ir, pero me acordaba, fíjate, me quedó grabado el último de las direcciones que le había pasado a los vehículos. Entonces dije: vamos a ir para allá. Y me fui caminando. Y era una dirección en la calle Fernández Albano, en la Gran Avenida Paradero, como 20.
Entonces salí para allá y ahí empezó a llover. Porque llovió en el 11. Bueno, me acuerdo que me fui a Deo, toda la gente iba caminando a pie, qué sé yo, y otro pasaba una camioneta, hacía Deo y paraba y todo subía. Bueno, me fui a Deo y llegué a la calle Fernández Albano al filo del toque. O sea, ya muy cerca de cuando ya es el segundo toque. Llego y empiezo a entrar por Fernández Albano desde Gran Avenida y lo primero encuentro un cuartel de investigaciones que estaba muy cerca del número donde yo me acordaba, y además que no me acordaba bien, no estaba seguro, porque yo se lo dije, pues el papel lo rompí, pero me quedó el número. Bueno, y entonces voy y llego frente al número y no había nadie. Era un parque bonito, una casa que estaba adentro, pero no se veía nadie. Entonces pasé para allá, pasé para acá, pasé para allá de nuevo, pasé para acá, y de repente veo, y justo sale uno de los compañeros de la J de acá. Bueno, le grito yo, ¡eh! Y bueno, y me abre, y ahí estuve 2 semanas. Estuvimos 2 semanas acuartelados ahí, debemos haber habido en ese lugar unos 30, por lo menos. Mira, la sola juventud comunista, la juventud socialista también hizo lo mismo, el MIR también hizo lo mismo, digamos, varios otros partidos hicieron lo mismo, pero la sola juventud comunista tenía acuartelados, ustedes no van a creer, mira, deben haber sido cerca de 400 militantes, y los mantuvo acuartelados 2 semanas. Los militares dieron primero como hora de toque y queda a las 11 de la mañana, que todo el mundo tenía que estar en su casa a las 11 de la mañana, pero nosotros decidimos quedarnos. Pero después ellos movieron a las 3 de la tarde y decidimos que sí nos íbamos a ir. O sea, una vez que vimos todo lo que estaba sucediendo y que la humanidad había sido bombardeada y todo eso, decidimos que a las 3 de la tarde sí nos íbamos. Pero el toque queda comenzaba a las 3 de la tarde. Nosotros partimos de aquí a las 3 de la tarde. Bueno, yo tenía una citroneta estacionada aquí al frente y una citroneta, no sé si las conocen, pero son bastante estrechas. Se me subieron 4 colegas. No cabía. Y además uno me dijo que iba a Independencia. Y yo dije, pero que ni por nada voy a cruzar la Alameda. Entonces me fui por calles que no conozco hacia el poniente, pero por el lado de acá, por el lado sur de la Alameda. Y le dije, aquí estaremos frente a Independencia, aquí te dejo y aquí te vas a pie. Y me devolví. Y cuando me devolví con ahora 3 pasajeros, nos metimos por, como les digo, las calles no eran como ahora, por Blanco, pasé frente a los regimientos y por, no sé si 10 de julio o algo así, y ahí nos topamos con la primera patrulla. Nos apuntan y nos hacen bajar contra la pared, piernas abiertas, bien separadas de la pared, quiero decir, o sea, muy inestable. Conscriptos, que eran obviamente conscriptos al mando de un cabo, nos apuntaban y yo miré a uno de los cabos que estaba tiritando. O sea, el cabo era tan víctima como yo. Me apuntaba tremendamente nervioso y no tenía anécdota con el golpe, pero él le tocaba ser cabo en esa fecha. El que mandaba sí que era brutal. Y me hicieron abrir toda la citroneta, el motor, todo, y ya, estábamos libres, no llevábamos panfletos, ninguna cosa, así que pudimos seguir. Y unas 10 cuadras más allá nos paró otra patrulla y más o menos lo mismo. Mucho grito, ¡bájense! Así, cosas de ese tipo. Y después ya, por aquí y por allá, fui dejando algunos pasajeros, y veía otro patrulla y doblaba. No, yo ni me fijaba por qué calle, pero doblaba yo. Ya no, o sea, evité toparme con más patrullas hasta que llegué a mi casa. Así que yo me fui a mi casa, no había locomoción, yo vivía por allá en la Panamericana Norte, muy re lejos, me costó muchísimo llegar, además que a media mañana por allí decretaron el toque de queda, y por tanto yo me fui primero esquivando las patrullas militares. Yo recuerdo que en esa época yo usaba pelo largo. Y eso no era muy de la simpatía de los militares, así que tampoco quería exponerme a que me detuvieran simplemente por ese hecho. Bueno, finalmente llegué después del toque de queda a mi casa, mis padres estaban muy nerviosos, porque yo vivía cerca de la carretera Panamericana Norte, y la carretera Panamericana Norte es una zona industrial, y por tanto los militares estaban allanando todas esas fábricas, siempre me recuerdo de eso, y habían disparos, ahí se escuchaban, ¿no? Así es que me costó mucho llegar
y con bastante temor que me pasara algo, por supuesto. Bueno, en fin, pero llegué a mi casa. En mi casa puse una mesa al lado de la ventana. En esa época yo vivía en un tercer piso, visión poniente, es decir, hacia el centro, hacia esas cosas. Y extendí en la mesa un plano de Santiago, lo clavé en el punto donde yo vivo y lo fui girando hasta que la punta de San Cristóbal del mapa coincidiera con la punta de San Cristóbal que yo veía de la ventana. Sí, sabía que mi mapa estaba perfectamente bien orientado. Entonces yo podía ver estos aviones y podía calcular más o menos dónde estaban. Vi mucho bombardeo tipo metralleta hacia el sur de Vicuña Maquena, por ejemplo. Subimos al techo del edificio de electricidad y ahí pudimos ver los aviones y el humo sobre la moneda. Estábamos bastante angustiados. Yo no participaba nunca en ningún movimiento político, pero ese día hubo un grupo de gente que se juntó como a conversar qué iba a pasar o qué se podía hacer, y llegamos a la conclusión que no podíamos hacer nada. Habían decretado toque de queda. Bueno, tengo un colega con el cual yo era muy amigo, Armando Cisternas, que se acaba de ir. Él ahora vive en Francia, ya les cuento. Es sismólogo. Él trabajaba aquí en sismología y casado con una argentina, con hijitas chicas en esa época, y él tenía un protagonismo político muy importante en la universidad. Entonces la mujer argentina se murió de susto el día del golpe, y ella le dijo, creo que fue ella que le dijo, nos vamos. Y entonces él tuvo que seguir y se refugiaron en la embajada argentina. Y de hecho allanaron la casa de ellos cuando ya ellos no estaban. Después se fue a Argentina. En Argentina hubo un golpe del 76, se fueron a Francia, y desde entonces viven en Francia. Ahora las niñitas son niñas casadas con hijos y él viene de vez en cuando de visita por acá. 13 o 14, no sé, levantaron el toque de queda y bueno, las calles estaban todas desiertas, empezó a verse cierto movimiento, y lo primero que vi, que me impresionó, lo recuerdo, un cortejo fúnebre que avanzaba por Avenida Miraflores en dirección hacia el cementerio. Y después otros más, que supongo que fueron de las primeras víctimas del golpe militar.